El primer argumento que tenemos se llama el problema del mal. ¿Por qué el problema del mal? Es que estas personas afirman de que en un mundo como el que conocemos, un mundo de maldad, es imposible que exista un Dios. Es decir, que Dios es incompatible con la maldad. Si Dios es santo y bueno, no debería existir la maldad. El hecho de que la maldad exista es una prueba suficiente de que Dios no existe. A este argumento se le conoce como la paradoja de Epicuro y se plantea de la siguiente manera. Dios quiere prevenir el mal. Dios quiere, pero no puede. En ese caso, Dios no es omnipotente. La segunda premisa dice, Dios sí puede, pero entonces no desea hacerlo. Si Dios puede, pero no desea hacerlo, entonces Dios es malo. Pero si Dios quiere evitar el mal, y también puede, entonces, ¿de dónde surge el mal? Si Dios quiere y también puede, porque el mal de hecho existe. Ahora, si lo que pasa es que Dios ni quiere ni puede, entonces, ¿por qué llamarlo Dios? En ese caso, Dios no existe. Entonces, quiero preguntarle a ustedes y van a comentar por el grupo y lo vamos a compartir entre todos. Entonces, ayúdenme a darle una posible respuesta a este argumento, ¿ok? Un posible argumento. Dios es omnipotente, entonces, ¿por qué no elimina la maldad? ¿Dios es malo entonces? O si Dios es omnipotente y puede eliminar la maldad, ¿por qué no lo hace? ¿De dónde surge entonces la maldad? ¿Ok? O si en realidad Dios no existe. Eso lo vamos a comentar en el grupo. Además, hay algo importante que deben saber cuando se habla del problema del mal. ¿Ok? Se hace un contraste entre dos tipos de males. Tenemos el mal moral, tal y como nosotros lo conocemos, y tenemos el mal evidencial. ¿Ok? Este planteamiento del que les acabo de hablar fue idealizado por Epicuro hace muchos años, pero hoy en día este argumento sigue siendo utilizado y quizá de una manera diferente. Por ejemplo, hay personas, ha llegado usted a escuchar que dicen, si Dios existe, ¿por qué permite que violen? Si Dios existe, ¿por qué hay niños muriéndose de hambre en África? ¿Okay? Es un poco más moderna el argumento, pero en base a lo mismo, es que hay un problema con el mal, ¿okay? Una incompatibilidad con Dios y el mal. Ahora, usted me dirá, pero es que el mal es producto del ser humano, es culpa del ser humano. Sí y no. ¿A qué me refiero con sí y no? Porque existen dos tipos de males, ¿ok? O al menos se plantean en este argumento dos tipos de males, el mal moral y el mal evidencial. Todo este mal moral es aquel que repercute por la conducta humana, es decir, las muertes, ¿ok? Muertes, violaciones, robos, ¿ok? Todo lo que es mal moral, es mal ante nuestros ojos. Pero también existe un mal evidencial y que no depende de la conducta humana. De hecho, por ejemplo, los terremotos, ¿ok? Las sequías, ¿ok? En este caso, Dios parece que es aún más malo todavía. ¿Por qué? Porque la moral, el mal moral, depende del comportamiento humano, es un mal que nosotros causamos. ¿Sí? Sin embargo, el mal evidencial es visto sobre todo expresado en la naturaleza. Entonces, terremotos, sequías, por ejemplo, tornados, o por ejemplo que existen animales carnívoros, ¿sí? Es decir, que es necesaria la muerte de otro animal para su subsistencia, ¿ok? Esto sería un mal evidencial que no depende de nuestra conducta. Ahora, si bien es cierto de que muchas de estas cosas como terremotos y sequías, por ejemplo, son productos, no digamos productos, sino de pronto pueden tener una correlación con la contaminación ambiental que sí es producida por los seres humanos. Sin embargo, han habido durante toda la historia en diferentes eras y no nace completamente de la conducta humana el mal evidencial. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de darle una posible respuesta a esto.